Derecho 4.0, un espacio para repensar la profesión jurídica. Un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt. Capítulo 4. Sobre la teoría del conflicto y las teorías feministas para explicar la violencia intrafamiliar. Las teorías sociológicas explican la violencia intrafamiliar de diversas maneras, dependiendo de la perspectiva teórica adoptada. Estas teorías explican la violencia intrafamiliar como un fenómeno complejo y multifactorial que está influenciado por factores sociales, culturales, económicos y psicológicos, y algunos de los enfoques más comunes incluyen el enfoque de la teoría del conflicto. Según esta perspectiva, la violencia intrafamiliar es vista como una manifestación de conflicto entre los miembros de la familia. Este conflicto puede ser causado por una variedad de factores, como la competencia por recursos escasos, la falta de comunicación efectiva y la falta de solución de problemas. La teoría del conflicto es una perspectiva sociológica que se enfoca en la distribución desigual de recursos y del poder en la sociedad y cómo esto puede generar conflictos entre los distintos grupos sociales. Esta teoría puede explicar la violencia intrafamiliar de la siguiente manera. En primer lugar, la teoría del conflicto señala que la violencia intrafamiliar se produce en un contexto de desigualdad de poder entre los miembros de la familia. Por ejemplo, si una persona tiene un mayor poder económico o social dentro de la familia, puede utilizar este poder para controlar o dominar a otros miembros de la familia, lo que puede generar conflictos y violencia. En segundo lugar, la teoría del conflicto también señala que la violencia intrafamiliar puede ser una forma de mantener o reproducir la desigualdad de poder en la familia. Por ejemplo, si un miembro de la familia utiliza la violencia para controlar a otro, puede perpetuar su dominio y mantener a la otra persona en una posición de subordinación. En tercer lugar, la teoría del conflicto también puede explicar la violencia intrafamiliar como una respuesta a la falta de recursos y oportunidades en la sociedad. Si los miembros de una familia se sienten marginados o excluidos de la sociedad en general, pueden recurrir a la violencia para resolver sus problemas o para expresar su frustración. En general, la teoría del conflicto ofrece una perspectiva útil para entender la violencia intrafamiliar al enfatizar la importancia de la desigualdad de poder y recursos en la dinámica familiar y cómo esto puede generar conflictos y violencias. Enfoque de la teoría feminista. La teoría feminista argumenta que la violencia intrafamiliar está profundamente ligada a las desigualdades de género y a la opresión de las mujeres. Según esta perspectiva, la violencia es vista como un medio para mantener el control y la dominación por parte de los hombres sobre las mujeres. Esta teoría proporciona una comprensión crítica de la violencia intrafamiliar al considerarla como una expresión de desigualdad de poder entre los géneros. Según esta perspectiva, la violencia intrafamiliar es un problema estructural que se basa en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, donde los hombres tienen más poder y control en la familia y en la sociedad en general. La teoría feminista considera que la violencia intrafamiliar es un síntoma de la opresión de género y que se manifiesta de diversas formas, como la violencia física, sexual, psicológica y económica. Asimismo, sostiene que la violencia intrafamiliar no es causada por problemas individuales o psicológicos, sino que es una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Además, la teoría feminista reconoce que la violencia intrafamiliar no es un problema que afecta solo a las mujeres, sino que también puede afectar a personas de otras identidades de género, como personas transgénero o no binarias. La teoría feminista considera que la violencia intrafamiliar debe ser abordada desde una perspectiva multidimensional que considere los diversos factores sociales, culturales, políticos que contribuyen a la violencia y la discriminación de género. En general, la teoría feminista propone que se aborden las raíces profundas de la violencia intrafamiliar mediante la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la educación en valores igualitarios y la conciencia crítica de los roles de género y la construcción de la masculinidad y la feminidad.
Asimismo, se propone la creación de leyes y políticas públicas que reconozcan la violencia intrafamiliar como un problema social y que ofrezcan medidas efectivas de protección y asistencia a las víctimas. Esto fue Derecho 4.0, un espacio para repensar la profesión jurídica. Este podcast es realizado en el Laboratorio Transmediático de Marketing Digital y Comunicación Estratégica de la Universidad Alexander von Humboldt.